Por muy famosos que hayan sido durante sus carreras, la mayoría de los luchadores de la WWE tienden a caer en el olvido algunos años después de su retirada, pero algunos luchadores retirados han conseguido llamar la atención de los fans por todas las razones equivocadas. Por razones equivocadas, nos referimos a cosas que les hacen perder su base de fans. No te pierdas a los luchadores de la WWE que se volvieron odiados tras su retirada. Entrando de lleno, tenemos al Big Red Monster, Kane. Bueno, tal vez este tipo nunca fue realmente un favorito de los fans. Después de todo, era el enorme demonio aterrador cuya entrada durante un espectáculo era lo suficientemente espeluznante como para hacer que los niños se mearan en los pantalones. También era el hermanastro del Undertaker, que protagonizó algunos de los combates de lucha libre más espantosos de principios de la década de 2000. Así que sí, si eras un niño y lo veías, Kane no era realmente el perfil de luchador que te encantaría. Lo ames o lo odies, este tipo fue uno de los mejores luchadores de su época. Cuando se unió a la WWE en 1995, Kane solo llevaba 3 años en la lucha libre profesional, pero en cuanto puso un pie en la empresa de Vince McMahon, se veía que iba directo a la cima. Sus combates y periódicas alianzas con el Undertaker y el hecho de que acosara a la mitad de la plantilla de la promoción durante la Attitude Era bastaron para convertirlo en un icono. Pero el demonio favorito del diablo era mucho más que eso. Más que nada, era un ganador en serie. Después de derrotar a Stone Cold Steve Austin por el campeonato de la WWF en su primer evento principal de pago por visión, en King of the Ring en 1998, ganaría otros 2 títulos de campeón mundial, 12 títulos de campeón mundial por equipos, 2 veces campeón intercontinental, un ganador de Money in the Bank y solo el tercer hombre en completar el Grand Slam de la WWE, tanto si eres fan como si no. El récord de 20 apariciones de Kane en el Royal Rumble y el hecho de que solo Randy Orton le supere en número de apariciones en pay-per-view en la historia de la WWE significa que tenerle en el escenario siempre genera buenos ingresos para la empresa. Pero hoy, el miembro del Hall of Fame de la WWE ha perdido todo el amor y el reconocimiento que se ganó a lo largo de su carrera. Verás, sin retirarse oficialmente, el hombre detrás de la máscara, Glenn Jacobs, se postuló para la alcaldía del condado de Knox, Tennessee. Como republicano en 2017, ganó las elecciones al año siguiente y fue reelegido al final de su primer mandato en agosto de 2022. Hasta ese momento, Kane todavía hacía un par de apariciones sorpresa en la WWE, y los fans siempre estaban hypeados por ver a uno de los luchadores más legendarios. Pero fue en esta época cuando Glenn Jacobs hizo ciertas cosas que pusieron a los fans completamente en su contra. La primera de ellas fue mostrar su apoyo a una sentencia judicial muy controvertida conocida como el caso Roe vs. Wade de 1973. Este caso era muy delicado, ya que trataba sobre la legalidad del aborto en los estados norteamericanos. Tras años de tramitación, en junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la Constitución de ese país elimina la protección federal del derecho al aborto. Como ven, Glenn Jacobs siempre ha sido un libertario, y de hecho se presentó a cargos políticos como republicano. Quizá esto debería haber dejado entrever cuál sería su opinión sobre una sentencia así, pero muchos nunca se lo tomaron en serio, viendo que se le recordaba más como el luchador superestrella que como otra cosa. Imagínense la sorpresa cuando, inmediatamente después de que el tribunal se pronunciara sobre el caso Roe contra Wade, Jacobs tomó las redes sociales para expresar su apoyo a la sentencia contra la legalidad del aborto. Su tweet decía: Roe contra Wade ha sido anulado. Jacobs escribió en el mensaje: esto despeja el camino para que estados como TN aprueben protecciones más fuertes para los no nacidos, y es una respuesta a la oración de muchos. Derecho a la vida, victoria. Como era de esperar, esta reacción se encontró con un montón de respuestas de la gente en todas las redes sociales, y no fueron nada buenas. Muchos, en particular toda la comunidad femenina, expresaron su decepción y disgusto por las opiniones políticas de Kane al respecto. Fue cancelado por sus comentarios en las redes sociales, pero no fue solo eso. Incluso, la superestrella de la WWE, Paige, también habló en desacuerdo con Glenn, y al igual que cuando está en el ring, no se contuvo. Su respuesta fue: Glenn,
eras un ídolo para mí y cantaba tus alabanzas a todo el que conocía. Pero esta es la mayor mierda que te han quitado nunca. Es muy decepcionante que pienses que controlar el cuerpo de las mujeres y quitarnos nuestros derechos es una victoria. Sí, definitivamente estaba cabreada, y esa no es la única vez que Kane se ha metido en el lado equivocado del público en general debido a su posición política. Apenas unos meses después del caso Roe vs. Wade, surgió la noticia de que Glenn Jacobs había pagado una fuerte suma de alrededor de $150,000 para resolver una demanda que había sido presentada en su contra por ex empleados de la oficina del alcalde del condado de Knox. La demanda ya se había resuelto cuando Knox News informó de los detalles, lo que demuestra que las acusaciones eran sólidas como una roca. Estas acusaciones incluyen a Glenn haciendo que los empleados del condado trabajen en su residencia privada durante las horas normales de trabajo, presionando a un empleado junior del condado a mentir a los investigadores estatales y algunas otras cosas que pueden ser categorizadas como comprometer el ambiente de trabajo. Dado que Kane ya había caído mal a la mayoría de los fans en ese momento, las noticias de sus problemas en el lugar de trabajo le hicieron perder el favor que le quedaba a los ojos de los fans, especialmente de los ciudadanos del condado de Knox. Pero nada de lo que Kane ha hecho para que los fans lo odien es tan terrible como lo que hizo la siguiente luchadora. Su nombre, Fabulosa Moolah. ¿Fabulosa qué? Es hora de una clase de historia para ti. Hace 6 o 7 décadas, la lucha libre femenina apenas existía. Solo había unas pocas mujeres reconocidas y apreciadas en la industria, sobre todo debido a la idea de la lucha libre como un oficio exclusivamente masculino. Sin embargo, en esa misma época, algunas mujeres se esforzaban por prosperar en la industria, y una de ellas era Fabulous Moolah. Tras iniciarse en la lucha libre profesional a finales de los años 40 y principios de los 50, Moolah empezó a trabajar con el legendario promotor Billy Wolf y su esposa, la luchadora y entrenadora Mildred Burke. También tuvo buenas influencias en el negocio, como ser amiga del famoso Nature Boy, Buddy Rogers. Muy pronto, Moolah ganó el campeonato mundial femenino de la NWA y, en las décadas siguientes, se consolidó no solo como una de las mejores luchadoras profesionales de la historia, sino como una de las mejores luchadoras de todos los tiempos. Moolah se convirtió en 8 veces campeona del mundo femenino, ostentó múltiples récords y, lo que es más emblemático, llevó el término longevidad a nuevas cotas, luchando como número 1 de la NWA durante casi 3 décadas. No fue hasta sus últimos años, en la década de los 80, cuando dio el tan esperado salto a la WWE, donde se enfrentó a luchadoras de la talla de Cyndi Lauper y Wendy Richter, y ganó el campeonato femenino de la WWE en múltiples ocasiones. Su último título fue en 1999, cuando se convirtió en la campeona de más edad en la historia de la lucha libre profesional, al ganar el campeonato femenino a los 76 años. Pero eso no fue lo último que vieron sus fans. Moolah aún no había terminado. Hasta su muerte en 2007, Moolah hizo apariciones periódicas en la WWE, sobre todo en papeles cómicos. Había sido incluida en el Hall of Fame de la WWE, en el Hall of Fame de la NWA y en el Hall of Fame de la lucha libre profesional antes de su muerte. Y, cuando falleció, la WWE la honró aún más bautizando algunos eventos con su nombre, pero no por mucho tiempo. Si eres un ávido historiador de la lucha libre profesional, probablemente te preguntes cómo es posible que nunca hayas oído hablar de una mujer que parecía tan emblemática. Por lo general, Moolah debería ser considerada una de las pioneras del éxito de la lucha libre femenina actual, pero ha sido incluida en una lista negra y su nombre casi nunca se menciona en las grandes promociones. ¿Por qué? Por las atroces y perturbadoras revelaciones que surgieron después de su muerte. En pocas palabras, resultó que Fabulous Moolah era cualquier cosa menos fabulosa. En primer lugar, se reveló que Moolah era culpable de una explotación financiera realmente considerable. Desde sus mejores años, en la década de los 70, Moolah tenía un centro de entrenamiento para luchadoras. Sin embargo, las acusaciones de muchas víctimas afirmaban que Moolah solo cobraba honorarios de entrenamiento a estas mujeres, pero nunca las entrenaba. En su lugar, hacía que otros luchadores más establecidos realizaran todo el trabajo de entrenamiento
sin pagarles en entornos de entrenamiento inadecuados. También obligaba a sus reclutas a firmar un contrato que le permitía a ella recibir el 25% de sus honorarios. Las obligaba a alquilar apartamentos en sus pisos y a pagar facturas de servicios públicos escandalosas, e incluso llegaba a vigilar los movimientos de las reclutas sin su consentimiento. Y la cosa se pone aún peor. También se dijo que Mula era culpable de dirigir lo que era más o menos una red de tráfico sexual. Personas como Wendy Richter y Matt Maxine han afirmado que Mula solía proxenetizar a los luchadores a su cargo. Has oído bien. Esta señora supuestamente entregaba a las jóvenes, que acudían a ella con la esperanza de ser entrenadas, a hombres ricos y poderosos de la industria de la lucha libre, ya fueran otros luchadores profesionales o personas de la oficina principal. También se denunciaron casos de mujeres que rechazaron las insinuaciones sexuales de los clientes masculinos de Mula y acabaron siendo violadas. Casi tan pronto como Mula murió, empezaron a surgir noticias de que en realidad no era la fabulosa mujer que se presentaba. Varias luchadoras, entre ellas Wendy Richter y Matt Maxine, denunciaron que Mula se había aprovechado sexual y económicamente de las luchadoras más jóvenes a las que entrenaba. Según estas afirmaciones, Mula era una especie de proxeneta que traficaba con los luchadores a su cargo para entregárselos a los hombres ricos y poderosos de la industria de la lucha libre. Desde promotores de lucha libre hasta algunos luchadores masculinos, Mula enviaba a las jóvenes para que mantuvieran relaciones sexuales con esos hombres, y las que se negaban eran violadas. Como si eso no fuera suficientemente malo, Mula también pagaba mal a los luchadores a su cargo, y Vince McMahon era consciente de ello. Ambos habían llegado a una especie de acuerdo que permitía a Mula acceder al pago de cada luchador que entrenaba. La difunta luchadora fue acusada de haberse quedado con hasta el 50% del pago total, independientemente de si participaba o no en los combates. Nadie sabe por qué Vince McMahon permitió que esto sucediera, pero lo hizo, y cuando se hicieron estas acusaciones, revocó ciertos honores y conmemoraciones que se habían puesto a nombre de Mula. Pero eso no cambia el hecho de que él era consciente de las fechorías todo el tiempo y no hizo nada para detenerlos. Personas como Susie May McCoy, Ida Martínez, Luna Vachon y Sandy Parker han declarado abiertamente haber sufrido abusos o haber visto a alguien sufrirlos por parte de Fabulous Moolah. Estas afirmaciones de que Moolah también hizo algunas cosas muy homofóbicas y sexualmente opresivas a las luchadoras más jóvenes. Si te estás preguntando cómo se las arregló para salirse con la suya cuando estaba viva, es porque la industria de la lucha libre funcionaba de manera muy diferente en aquel entonces. Prácticamente, solo los hombres dirigían las organizaciones, y la mayoría de ellos eran clientes de la red de tráfico sexual de Fabulous Moolah, así que no había ninguna posibilidad de que la delataran. Además, Moolah hizo todo lo posible por limitar el desarrollo y el reconocimiento de los luchadores más jóvenes de los que había abusado para que nunca tuvieran la oportunidad de compartir su terrible experiencia. Así que sí, si alguna ex luchadora de la WWE merece ser odiada por los fans, es esta mujer. Por suerte para ella, y por desgracia para sus víctimas, la verdad sobre Fabulous Moolah no salió a la luz hasta después de su muerte. Solo su legado quedó empañado, pero ella nunca tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos. Pero la siguiente mujer no tuvo tanta suerte: Tammy Sunny Sytch. Si eres un verdadero fan de nuestro canal, estarás familiarizado con el hecho de que esta dama tiende a aparecer siempre en cualquier lista que no tenga finales felices. ¿Por qué? Porque metió la pata hasta el fondo e hizo un daño irreparable a su carrera, a su legado e incluso a otras personas. Sí, Fabulous Moolah solía considerarse algo importante en los años 60 y 70, pero el estrellato que alcanzó Tammy Sytch en los 90 fue algo nunca visto en una luchadora. Como muchas otras luchadoras, Tammy se abrió camino hasta la cima, primero como ayudante de cámara y luego como manager de su novio Chris Candido en la Smoky Mountain Wrestling, antes de que el dúo se uniera a la WWE en 1995. No cabe duda de que tenía el físico necesario. La época de Sunny en los 90 es de lo más atractivo que se puede encontrar en un sex symbol, pero era mucho más que eso. Esta mujer tenía carisma, era perfecta con sus frases y, en ocasiones, conseguía hacer en el ring cosas que nadie imaginaría que pudiera hacer una cara bonita. Por todo ello,
no tardó en darse cuenta de que lo tenía todo para labrarse su propia carrera. Fue entonces cuando empezó a ser reconocida en la industria al trabajar con superestrellas de la WWE como Farouk Assaad, The Godwins y The Smoking Guns. Ya fuera como manager, artista en el ring o incluso comentarista invitada, Sunny siempre ofreció la máxima calidad y obtuvo el reconocimiento que merecía. Pero todo ese éxito no bastó para mantener a la joven Tammy Sytch alejada de sus vicios de abuso de alcohol y sustancias y de lo que nos gusta llamar tendencias carcelarias. Lo primero la llevó a ser liberada de la WWE cuando aún estaba en la cima de su poder, pero lo segundo, bueno, se las arregló para seguir librándose de castigos menores durante mucho tiempo. En la década que siguió a su salida de la empresa de Vince McMahon, Sunny se las arregló para seguir siendo relevante en el mundo de la lucha libre, trabajando en muchas promociones y consiguiendo finalmente entrar en el Hall of Fame en 2011. También emprendió una carrera en la industria del entretenimiento para adultos, apareciendo en películas pornográficas y publicaciones similares. Después de esto, sin embargo, pasó la siguiente década cavando un proverbial agujero para sí misma, hasta que se hizo demasiado profundo para salir de él. Entre 2012 y 2015, Sunny fue arrestada casi una docena de veces y pasó meses en la cárcel. Los 5 años siguientes fueron aún peores, ya que pasó más de un año en prisión por una serie de delitos: desacato al tribunal, fugas, posesión ilegal de armas y, sobre todo, cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. Teniendo en cuenta lo abultados que eran sus antecedentes penales en aquella época, es sorprendente que nunca se le impusiera una condena más larga. En muchas ocasiones, los fans expresaron su preocupación y decepción a través de las redes sociales. En algún momento, la WWE incluso llegó a cubrir todos los gastos de su ingreso en el programa de rehabilitación de la empresa, pero todo fue en vano. Para entonces, había perdido por completo el amor y el respeto de todo el mundo, tanto de los fans como de los antiguos empleados, ya que parecía que Sunny estaba empeñada en autodestruirse. Y esa autodestrucción llegó en marzo de 2022, cuando sufrió un accidente de tráfico en Florida, en el que murió un hombre de 75 años. En el momento del accidente, Tammy había sido condenada 3 veces por conducir bajo los efectos del alcohol en Pensilvania y ya le habían retirado definitivamente el carné de conducir en Florida. Si sumamos todo eso al hecho de que no era la primera vez que cometía un delito y a que su nivel de alcohol en sangre era más de 3 veces superior al límite legal, Sunny fue puesta a disposición judicial con la fianza revocada, ya que se la consideraba un peligro para la sociedad. Finalmente, en noviembre de 2023, Sunny fue condenada a 17 años y medio de prisión y 8 años de libertad condicional. Unos meses más tarde, fue trasladada del Central Florida Reception Center, en Orlando, a la institución correccional Lowell, en el condado de Marion, donde cumplirá el resto de su condena. Puede que los fans de Tammy Sytch hayan intentado quererla a pesar de sus vicios, pero realmente no les dio otra opción con su constante estilo de vida temerario. Siguiendo con nuestra lista de luchadores de la WWE que se volvieron odiados tras su retirada, tenemos a Ryback. Siendo realistas, Ryback podría ser uno de los mayores gilipollas que ha tenido la WWE, así que no debería sorprendernos que esté en esta lista, ya sea entre los fans, sus compañeros luchadores o incluso la dirección de la WWE. Este tipo nunca dio a nadie una razón para que le gustara, excepto, por supuesto, gritando "Feed me more". Después de entrar en la empresa durante la era de la Ruthless Aggression, a través del reality show de televisión Tough Enough, Ryback escaló posiciones desde Deep South Wrestling hasta OVW y FCW Wrestling. Finalmente, llegó al roster principal con su alias de Skip Sheffield, como parte del Nexus. Pero casi tan pronto como estaba a punto de convertirse en un pez gordo de la empresa, comenzó su batalla contra las lesiones. En primer lugar, una lesión de tobillo que lo dejó fuera de combate durante un año, justo después de encabezar el pay-per-view SummerSlam 2010. Volvió y adoptó el molesto personaje de Ryback, con el que consiguió una base de fans real. Continuó encabezando una serie de eventos PPV, incluyendo ser un contendiente por el campeonato de la WWE, aunque solo ganó un par de títulos. Sin embargo, su carrera en la empresa llegó a un abrupto final en 2016,
cuando se anunció que había sido liberado de la WWE por algunas disputas contractuales. Aunque los detalles aún están borrosos, hay rumores de que esta disputa contractual se debió a la temeridad e irracionalidad de Ryback, que ahora lo ha acosado y le ha hecho perder los pocos fans que tenía. Nos referimos a que durante su carrera, los fans solían lanzarle cánticos de "You Can't Wrestle", y los lectores del Wrestling Observer Newsletter lo nombraron el luchador más sobrevalorado de 2012. Incluso sus compañeros luchadores han hablado de lo mal luchador que era, con CM Punk llamándolo un tipo de los esteroides, que por cierto se ha demostrado que es cierto. Echa un vistazo a nuestro video sobre los luchadores de la WWE que admitieron haber usado esteroides para obtener más información. Mark Henry también se ha referido a él como difícil y peligroso, y sus acciones desde que dejó la WWE dan fe de lo difícil que es en realidad. Primero, en 2016, llamó a John Cena veneno y un pedazo de mierdas en su podcast. 2 años después, acusó a la estrella de la WWE, Rusev, de usar esteroides. Otros 2 años después, se metió en una pelea de Twitter con Dolph Ziggler, durante la cual tuiteó que le espera a Siggy Michaels sentado en gorila trabajando en el programa de desarrollo de Paul, y hay más. También se avergonzó del cuerpo de Mark Henry en algún momento en 2021. Atacó a Mansoor sin provocación, y lo peor de todo, dijo algunas cosas realmente vulgares sobre Vince McMahon en Twitter cuando tuiteó: "El tipo es un pedazo de ST. No puedo enfatizar esto lo suficiente. El mundo será un lugar mejor cuando muera. Esto no es desear la muerte, sino expresar una opinión que creo que es cierta. Escucha esto. Tampoco somos los mayores fans de Vince McMahon, pero Ryback se ha metido en peleas con tantos luchadores desde que dejó la WWE. Es difícil imaginar que no haya insultado a uno de tus favoritos también. Muy valiente para un tipo que no tiene fans, ¿no crees?". Por último, en nuestra lista, tenemos a otra luchadora que falleció habiendo perdido el respeto de sus propios fans, Chyna. Si necesitas que te recuerde lo buena que era Chyna durante sus mejores años, solo tienes que saber que solían llamarla la 9ª maravilla del mundo. Al igual que un par de los nombres que hemos mencionado anteriormente en este video, Chyna tenía un fondo que se adhirió a los fans a ella. Venía de un hogar roto, abusaron de ella. Su madre la echó a los 16 años, se mudó muchas veces y tuvo que hacer todo tipo de trabajos para llegar a fin de mes. Y cuando decimos de todo, nos referimos a trabajar de camarera en un club de striptease, cantar en un grupo musical, trabajar en una línea telefónica 900 e incluso vender buscapersonas. Finalmente, en 1995, con Tammy Sytch allanando el camino a la lucha libre femenina, Chyna empezó a entrenarse como luchadora. Un par de años más tarde, Vince McMahon la contrató gracias a una recomendación de Triple H y Shawn Michaels. A partir de entonces, parecía que estaba hecha para toda la vida. Por fin había encontrado una carrera que le convenía y que estaba bien pagada. Miembro fundador de D-Generation X, Chyna ganó 2 veces el campeonato intercontinental, convirtiéndose en la única mujer de la historia en ostentarlo, y también fue la primera mujer en participar en el Royal Rumble y en el torneo King of the Ring. Su logro más notable fue competir contra los mejores luchadores masculinos y vencerlos. Ya fuera Kurt Angle, Chris Jericho, Jeff Jarrett o incluso Triple H, la 9ª maravilla del mundo nunca se dejó intimidar. Pero al igual que Sonny, el éxito en el ring nunca alejó a Chyna de sus problemas personales, como sus crisis mentales. Primero, trató de remediarlo operándose la nariz, los pechos y la mandíbula para parecer más femenina. Al principio fue suficiente, ya que se convirtió en un símbolo sexual mundial y apareció en una revista Playboy que vendió más de 1 millón de ejemplares. Sin embargo, muy pronto esto no bastó para hacer feliz a Chyna, que recurrió al consumo de drogas y a los gastos suntuarios. Sus problemas sentimentales con Triple H no hicieron más que empeorar las cosas, lo que acabó provocando su salida de la WWE en 2001, tras rechazar lo que todo el mundo consideraba un contrato lo suficientemente bueno. A partir de ese momento, todo fue a peor. En pocos años, Chyna se hizo adicta a la heroína y a la metanfetamina, publicó un vídeo sexual de ella y su entonces novio, X-Pac, y finalmente
se dedicó de lleno a hacer películas pornográficas. Todos sus intentos de mantener su carrera como luchadora en otras promociones, como TNA, fracasaron, lo que la hizo caer aún más en picado. Chyna llegó a perder tanto la cabeza que fue detenida por varios delitos, uno de ellos por golpear físicamente a X-Pac delante de sus hijos. Los programas de rehabilitación y las intervenciones de los fans y sus colegas fracasaron, y finalmente, en abril de 2017, murió de una sobredosis de drogas. Aunque su historia es más trágica que la de otros luchadores de esta lista, es comprensible que los fans acabaran cansándose de simpatizar con Chyna antes de su muerte. Sus problemas con las drogas la llevaron a escribir su propia historia de villana, y hoy en día, cuando se habla con los fans de la lucha libre de la época, la disposición hacia Chyna es más de disgusto y desdén que de compasión. ¿Cuál de estas luchadoras es tu menos favorita? Danos tu opinión en la sección de comentarios, y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.